So, I'm glad to be with you. You okay? Hi. Beto, how are you doing? I am here beside you. You can see me, but I can see you. Okay. Is there more? Am I just like one gigantic head? No, you are okay. You are okay. Like a normal person? Dice que si parece como una persona normal. Oh, great. I do sincerely wish I could be with you in person to share this week with you all. Sinceramente quisiera con todo mi corazón poder estar con ustedes físicamente allí toda esta semana. For me, it's been. Para mí sería fantástico poder estar. For me, it's been over 30 years of coming to Mexico to visit with you all. Como algunos podrán ya saber, he estado yendo y viniendo a México por muchos años en el Ministerio de Cárceles que ustedes tienen. And I know the rich fellowship these weeks together represent for you. Y cada uno de ustedes representa mucho para mí y para mi ministerio. Well, I know that I'm one of 5 brothers and sisters who will be sharing in leadership in this week with you. Sé que cada uno de nosotros enfrentamos muchas luchas por causa del ministerio. And I don't know what the other folks are going to be sharing in their times in the different conferences. Y no sé qué es lo que van a compartir los otros líderes y siervos que van a tener su tiempo. But I want to lead you all in a Bible study in our times together. Pero quisiera dirigirlos en un estudio bíblico en nuestros tiempos que vamos a pasar juntos. And I hope it's a section of Scripture that will be encouraging to you all. Y espero que sea algo que los pueda animar y que los pueda motivar a seguir adelante. None of us are that different. We're all very similar in our relationship before the Lord. Las dificultades que ustedes tienen son muy similares a la de cualquiera que sirva al Señor de acuerdo con la palabra. You're here this week because you desire for God to use you more effectively in your ministry. Ustedes decidieron apartar esta semana porque desean ser utilizados más y más por Dios en sus ministerios. We all care about relationships within our families and in our places of ministry. Todos nos preocupamos por hacer bien las cosas en nuestra familia y en nuestros lugares de trabajo y de ministerio. And I know that sometimes in our call to ministry and call to relationship, we're optimistic, we're hopeful. Y sé que muchas veces somos muy optimistas en cuanto a nuestra relación y al éxito que podamos tener, pero en la realidad vemos otra cosa. And sometimes we can be discouraged, we can be pessimistic about how things are going. Porque muchas veces al ver la realidad nos podemos desilusionar y tener una visión pesimista por cómo las cosas son en realidad. And if we're honest, every one of us struggles with personal issues. Y tenemos que ser honestos, todos y cada uno de nosotros tenemos luchas en el área personal. Concerned if we're adequate for the things that God has called us to. Y lo que nos preocupa más es, ¿de verdad somos capaces de cumplir el llamado que nos ha hecho Dios? If we have the spiritual fortitude to be the person God wants us to be. O sea, ¿tengo la suficiente espiritualidad para ser la persona que Dios quiere que yo sea? I think we all struggle with the issue of expectations others may have of us, Yo creo que expectations we have for ourselves. Dice, yo creo que todos tenemos esta lucha en común. La gente tiene expectativas acerca de nosotros y a veces
tememos no poder cubrir o cumplir con las expectativas de otros y las de nosotros mismos. In studying the scriptures to prepare for this week, I had many memories come flooding back. Mientras estaba preparando estos estudios durante la semana, me vinieron muchos recuerdos de mi vida ministerial. I know my own struggles with flesh, with sinful tendencies and temptations in my life. Me recordé de luchas personales que he tenido, tentaciones, desilusiones y otras cosas. My wife and I have been married almost 50 years. Yo y mi esposa llevamos casi 50 años casados. And in spite of my desire to be a godly husband to her, I know how often I've disappointed her and Y let her down. a pesar de que deseo ser el marido más espiritual y el mejor esposo para mi esposa, la mayor parte del tiempo la desilusiono. My wife and I have 4 children, and now we have 6 grandchildren. Tenemos 4 hijos y a la fecha tenemos 4 nietos. And I love my children and my grandchildren so much, and again, I want God to use me in their lives. Y amo demasiado a mis hijos y a mis nietos, y otra vez, mi mayor deseo es ser grandemente usado por Dios para el beneficio de ellos. I spent many years doing work of ministry as a pastor in a church, as an elder in that congregation. He pasado muchos años de mi vida pastoreando una iglesia y otra, también participando como líder en una y varias congregaciones. And I remember those years with much gratitude, God's faithfulness and blessing. Y recuerdo todos esos años con mucha gratitud por la bendición recibida de parte de Dios. But I can remember struggles I had in Christian leadership, wondering if I was adequate, if I could represent the Lord the way He deserved to be represented. Pero recuerdo también las muchas luchas que sostuve respecto a si yo era capaz, de que si yo iba a poder lograr las expectativas que Dios tenía para mí como líder, como padre, como siervo. Well, I think the section of scripture that we will look at together these days Y quisiera que consideráramos eso en el pasaje de las Escrituras que vamos a estar considerando en esta semana. I think they'll encourage every one of us in these areas of struggle in our lives. Y quisiera que esto los animara a cada uno de ustedes en cada una de las áreas de lucha personal y familiar que tienen. I want us to look at 3 chapters in the Bible Vamos a estudiar 3 capítulos en la Biblia from Paul's second letter to the Corinthian church. de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. We're going to look at chapters 2 through 4 in this week together. Vamos a ver los capítulos 2 al 4 en esta semana. One thing this section of scripture provides for us Una de is las... the Apostle Paul. Yes, go on. Keep Yeah, going. this- Yes. This section of scripture, the apostle himself becomes a model for us. En esta sección de las Escrituras, el apóstol Pablo viene a ser un modelo para nosotros. And this section of scripture is going to give us a clear explanation of the secret to the apostle Paul's amazing life and ministry. Y estos pasajes de la Escritura nos van a revelar el secreto del sorprendente éxito y de la sorprendente capacidad que el apóstol Pablo tuvo en su ministerio. ¿Por qué fue tan exitoso? There is an attractiveness about the apostle Paul. Hay un atractivo muy fuerte en el apóstol Pablo hacia todo mundo. There's an honesty and authenticity about him. Y es su honestidad, su autenticidad. We're going to see great humility. Vamos a ver gran humildad. And the section of scripture I want to be our sort of our theme for the week comes out of chapter 3 of 2 Corinthians. Y el tema de lo que vamos a estar considerando toda esta semana surge del capítulo 3 de Segunda de Corintios.
And I want Beto to read verses 4 through 6. 2 Corinthians 3, verses 4 through Y 6. quisiera que leyéramos 2 de Corintios 3 del 4 al 6, por favor, si abren sus Biblias. Y dice así: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. This section of scripture describes authentic Christian living and ministry. Esta sección de la Escritura describe una vida cristiana auténtica. I first was introduced to this section of scripture when I was a very young man. Yo fui introducido a esta sección de las Escrituras cuando era muy joven aún, 52 years ago. hace 50 años. I was struggling with priorities in marriage and in fatherhood and in my ministry calling. Hace 52 años estaba teniendo muchas luchas en cuanto al matrimonio, al liderazgo, a tentaciones. Todo era un caos en mi vida. And God used this biblical material to turn my life upside down. Y Dios utilizó estas enseñanzas que vamos a considerar para voltear mi vida de cabeza. And I've been trying to understand it ever since. Y he estado tratando de profundizar y entenderlo más a fondo desde entonces. To learn to live out what the Apostle Paul calls the new covenant as my own lifestyle. Aprender a vivir, de acuerdo a las propias palabras del apóstol Pablo, el ministerio del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, como única regla de vida. My desire has been to learn to be a servant of the new covenant. Y mi deseo desde entonces ha sido ser un verdadero siervo del nuevo pacto. I feel a tremendous privilege to open these texts with you. Siento un inmenso privilegio el poder abrir estos textos con cada uno de ustedes. And I have a burden of responsibility to be clear with you. Y tengo una carga de responsabilidad. Sé que es una responsabilidad muy grande para con cada uno de ustedes. So I will try to bring clarity from the scriptures. Entonces voy a ser lo más claro y preciso y lo más bíblico posible. And to model transparency from my own life. Y siendo y mostrándome yo mismo como ejemplo de transparencia y honestidad. Please pray for me that. Por favor, oren por mí. Now this section of scripture from beginning with verse 12 in chapter 2 Ahora, clear into chapter 7. Desde el capítulo 2, versículo 12 hasta el capítulo 7 es toda esta sección. It's really a digression in Paul's writing. Realmente es como una regresión en la vida del apóstol Pablo. It's parenthetical. It's as if he's stopping the narrative to speak to the Corinthians. O sea, es como si Pablo hiciera un paréntesis en su ministerio y empezar a hablar de su vida personal y privada. He wants to clarify his motives in ministry for them. Quiere hacerles claridad acerca de sus motivos y sus intenciones del corazón para el ministerio. And for the Apostle Paul, all of life was ministry. Y para el apóstol Pablo el ministerio era su vida entera. Now, Paul's relationship with the Corinthian church was very difficult. Ahora, la relación entre el apóstol Pablo y la iglesia de los Corintios fue muy difícil. This letter culminates a 7-year history. Esta carta combina 7 años de ministerio. And that 7 years was marked by almost continuous challenges to his apostolic authority. Y durante estos 7 años hubo muchos desafíos a la autoridad apostólica de Pablo, de si era o no era apóstol de parte de los corintios. The church in Corinth questioned Paul's personal spirituality.
La iglesia de los Corintios siempre cuestionó la espiritualidad personal de Pablo. They questioned his pastoral credentials. Cuestionaron sus credenciales pastorales. There was even criticism of his personal appearance and his speaking ability. Incluso lo criticaban por su apariencia personal física y por su manera de hablar, su forma de predicar. Paul was the spiritual father of this church. Sin embargo, Pablo era el padre espiritual de esta iglesia. And he'd invested more time and energy in these people than any other church he served. Y él invirtió en esta iglesia más tiempo y recursos y toda su vida que con cualquier otra iglesia y con cualquier otro grupo. Yet they gave him more grief than any other church. Sin embargo, son los que más dolor le causaron, más que cualquier otra iglesia. There were ongoing problems in the church in Corinth. Habían demasiados problemas en la iglesia de Corintio en estos momentos que escribe. There was disunity and competition among the spiritual leaders. Había división, había competencia entre los líderes espirituales. There was sexual immorality. Había inmoralidad sexual. Idolatry at work in the church. Estaba activa la idolatría en la iglesia. And disagreements over spiritual gifts and how they should be exercised. Y había mucho desacuerdo en cuanto a los dones espirituales y cómo deberían ser ejercitados. All of this required Paul to write 2 letters which are lost to us. Todo esto requirió que el apóstol Pablo les escribiera 2 cartas extensas y que los visitara varias veces. And the letter which precedes this one in our New Testament, 1 Corinthians. Y la carta que precede esta, que es la primera a los Corintios, He also hosted a meeting with a group of leaders from Corinth, traveled to see Paul in Turkey. muestra que no solamente los visitó, sino que mandó a llamar a los líderes de Corintio a que lo visitaran en Turquía, o sea, estaba en mucha comunicación con ellos. And then Paul made a hurried trip to Corinth after hearing about a faction who rejected the 1 Corinthian letter. Y después de que se enteró de que un sector de la iglesia rechazó la primera carta a los corintios como una carta de él, hizo un viaje rápido para corroborar que sí era una carta que él había escrito. It was a difficult relationship. Era una relación muy difícil. This letter, 2 Corinthians, is the most personal of all of Paul's correspondence. De todas las cartas que el apóstol Pablo escribió, esta, la segunda de Corintios, es la más personal. It's been called theology wrapped in autobiography. Y se le ha llamado teología autobiográfica. Paul is explaining and defending his lifestyle and his ministry. Pablo está mostrando y defendiendo su estilo de vida y su enseñanza. He is finally, once and for all, answering accusations swirled around him for 7 years. Está definitiva y totalmente contestando a todas y cada una de las acusaciones y críticas que se le han hecho durante los últimos 7 años. So we're going to begin now by starting with verse 12 of chapter 2 of 2 Corinthians, Entonces- and continuing through verse 17. Entonces vamos a iniciar en el capítulo 2, el versículo 12, And I would title this little section, The Paradox of Success Out of Failure. y quisiera titular esta sección La paradoja del éxito surgido del fracaso. La paradoja del éxito surgido del fracaso. 2 Corinthians 2:12, true? Yeah, exactly. And as we pick up the narrative there, we're confronted with, again, what I would call paradoxical Christian living. Y también se podría titular esto o vamos a descubrir una vida cristiana paradójica. So Paul's personal experience and his understanding of biblical reality agree.
Entonces, aquí vamos a estar de acuerdo con el apóstol Pablo en las realidades de la Escritura comparado con la realidad de nuestra vida. He can trust spiritual victory to even come out of personal failure. Él puede confiar en que Dios está en control y da la victoria a pesar y en medio de nuestros fracasos personales. So let's look at the pressure point. Entonces vamos a ver al punto de presión. Pero, if you would read verses 12 and 13. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Y dice así: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. The tone here is apostolic uncertainty. Lo que está diciendo aquí es que él tenía incertidumbre. He's feeling despair about these relationships in Corinth. Se siente desesperado por estas relaciones rotas en Corintio. This even suggests a sense of failure on his part. Y las palabras aquí nos muestran que él se sentía desilusionado, fracasado. Now, if you look at the beginning of verse 12 again, Ahora, si vemos otra vez el principio del versículo 12, it's clear that Paul had pure motives in his life, in his ministry. es muy claro que Pablo tenía motivos puros y una meta precisa en su ministerio. As it says, when he came to Troas, he came for the gospel of Christ. Dice, cuando llegué a Troas para predicar, dice que fue a predicar el evangelio de Cristo. Now, when he came to Troas, he was hoping for two things. Ahora, cuando él llegó a Troas, él esperaba dos cosas. Number one, an opportunity to preach the gospel. Primero, una oportunidad para predicar el evangelio. And secondly, to encourage Christians in the city. Y segundo, animar a los cristianos en la ciudad. Paul loved to talk about Jesus. A Pablo le fascinaba hablar de Jesús. The second thing he hoped for was to meet Titus. La segunda cosa que esperaba en Troas era encontrarse con Tito. Titus had carried a very challenging letter from Paul to the leaders of the church in Corinth. Pablo le escribe una carta a Tito y mucho de lo que escribe en esa carta es un desafío a los líderes en Corinto. And Paul was anxious to know if God had used his letter to convict them of their sin. Y Pablo quería asegurarse si la carta que había escrito había convencido de pecado al liderazgo en Corinto. He wanted to know if they had responded in brokenness before the Lord. Quería saber si los líderes habían respondido con un quebrantamiento genuino delante del Señor. If they had softened in their resentment toward Paul. Si se había aligerado el resentimiento que tenían contra Pablo. If they'd softened in their resistance to his spiritual authority. Si se había suavizado la resistencia del liderazgo a la autoridad de Pablo. Now, the second half of verse 12 Ahora, la segunda parte del versículo 12 tells us that in Troas there was a God-given opportunity for ministry. nos dice que en Troas Dios le había abierto una puerta para el ministerio. A door was opened for me in the Lord. Dice literalmente, la puerta estaba abierta para mí en el Señor. And Acts chapter 20 tells the story of the 7 days of ministry that God gave Paul in Troas. En Hechos capítulo 20 se nos relatan los 7 días de ministerio que tuvo Pablo en la ciudad de Troas. Paul loved to walk through open doors to serve the Lord. A Pablo le encantaba caminar en puertas abiertas sirviendo al Señor. But the beginning of verse 13 tells us that Paul had a troubled mind. Pero al principio del versículo 13 dice que él estaba atribulado en su espíritu. I had no rest for my spirit, not finding Titus my brother. Dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber encontrado a mi hermano Tito. Titus was supposed to meet him there with word from Corinth.
Se supone que Pablo tenía que haberse encontrado con Tito allí porque Tito le iba a dar el reporte del resultado de su carta en Corinto. The language is very strong and graphic. El lenguaje es muy fuerte y muy gráfico. I had no rest for my spirit. No tuve reposo para mi espíritu. Other translations say I was deeply worried. Otras traducciones dicen yo estaba profundamente preocupado. I was very anxious. Yo estaba muy ansioso, dicen otras. So this scene is one of increasing anxiety. Entonces, esto nos muestra que había una ansiedad creciente. There's a restlessness in Paul. Hay una ansiedad, una aflicción en And Pablo. it's driven by the fact that he is alone, he's frustrated and discouraged. Y esto le sucede porque se encuentra solo, está frustrado, las cosas no salieron como él pensaba. Perhaps even depressed. Posiblemente estaba deprimido. But at the same time in Troas, he's doing what he knows that God wants him to do. Sin embargo, al mismo tiempo, en Troas está haciendo lo que sabe que el Señor lo llamó a hacer. But the last phrase in verse 13 says he turned his back on ministry. Pero la última frase del versículo 13 dice que le dio la espalda al ministerio. He walks away from the good work that God has him doing in Troas. Se fue del buen ministerio que estaba haciendo ahí en Troas. And he travels east into Macedonia to look for Titus. Y se fue y viajó hacia el este, hacia Macedonia, buscando a Tito. You know, the Apostle Paul never did anything to avoid serving the Lord wholeheartedly. Ahora, lo sabemos perfectamente que el apóstol Pablo nunca rehusó servir al Señor y nunca dejó el ministerio tirado. And the phrase taking my leave of them suggests an awkward or a reluctant departure. Pero la frase en griego, despidiéndome de ellos, significa una despedida abrupta, repentina, fugaz. See, that further emphasizes how difficult his decision was. Y esto nos muestra qué tan difícil, qué tan dura fue la decisión que tuvo que tomar. Now, if you think that I'm exaggerating how deeply troubled the apostle was, Ahora, si ustedes creen que estoy exagerando de qué tan profundamente preocupado y adolorido estaba Pablo, turn ahead in your Bibles to chapter 7. por favor, vayan en sus Biblias a 2 de Corintios capítulo 7 And read chapter 5, Beto. y el versículo 5, See. verse 5. Yeah. Ok, Yes. 7:5. Dice así, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, y ahí está hablando de lo que estaba hablando hace un rato, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Now, does this little picture of the great apostle Paul shock you? Ahora, ¿te desconcierta esta visión del gran y exitoso apóstol Pablo? Are you a bit disillusioned with his struggle? ¿No te desilusiona un poquito de decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué está así? I remember studying this passage one time with a group of students. Recuerdo cuando estaba estudiando este mismo pasaje con un grupo de estudiantes And she said she was disappointed. y una alumna dijo que estaba desilusionada. She said, I thought they called him St. Paul because he was perfect. Yo siempre había admirado al apóstol Pablo, dijo ella, porque ha sido el más grande y el más santo. Well, hopefully studying this passage of scripture will save us from that idea. Pero primeramente Dios, al estudiar estos pasajes, se nos quite esa mala idea. Or maybe you had a different response to these two verses. O tal vez tú tienes una respuesta diferente a estos dos versículos. Did you find yourself breathing a sigh of relief? O sea, encuentras esto como un alivio para ti de que no eres el único que está padeciendo. Were you thinking, he's not that much different than me? Y te das cuenta, bueno, Pablo no era tan diferente que yo.
I mean, can you identify with Paul in his uncertainty? O sea, ¿te puedes identificar con Pablo y sus incertidumbres? Think about your own relationships, your vocation, your ministry involved. Piensa un poquito en tus propias relaciones, en tu ministerio, en tus desilusiones e incertidumbres. Think how much you want God to use you in the place to which He's called you to serve. Piensa en cómo anhelas que Dios te use poderosamente en el lugar donde te ha llamado. And think how often the distractions and anxiety, maybe even difficult relationships, Y piensa en cómo muchas veces las relaciones difíciles, la ansiedad, las preocupaciones y las distracciones, perhaps you're struggling with unresolved conflicts in ministry relationships. te apartan de eso y posiblemente estés ahorita lidiando con relaciones rotas o relaciones no resueltas. I mean, they can undermine our ability to serve the Lord in ministry to others. Porque todo eso puede minar, puede degradar nuestro entusiasmo y nuestro servicio hacia los demás. I spent 25 years as an elder and a pastor in a congregation in the Estados Unidos. Yo pasé 25 años como pastor y anciano en una congregación en los United States. My calling is to study, to teach the word, to offer pastoral counsel, to preach, to disciple. Y mi trabajo era predicar, enseñar, dar estudios bíblicos, aconsejar. But in the middle of struggles, unresolved problems, Pero en medio de las tribulaciones y problemas no resueltos, sometimes there might have been unresolved conflict with my wife, with Candy. a veces eran conflictos que no se resolvían entre yo y mi esposa Candy. I remember when my children were in early adolescence and they were struggling against parental authority in their life. Recuerdo cuando nuestros hijos estaban en la adolescencia y estábamos teniendo esos conflictos en cuanto a si se sometían o no a la autoridad. And I remember times when God opened doors for ministry to me. Y recuerdo muchas ocasiones que Dios abría puertas para el ministerio en mi vida, But I was just functioning out of anxious distraction. pero yo estaba demasiado ansioso y distraído. Like Paul, I had no rest in my spirit. Y me identifico con Pablo de que no tenía reposo en mi espíritu. And there were some times that I'm embarrassed to say I walked away from legitimate need, opportunities that God had placed for me. Y me avergüenza decirlo, pero tengo que reconocerlo. En varias ocasiones tuve que no solamente rechazar buenas oportunidades, sino a veces abandonar oportunidades en las cuales ya estaba sirviendo al Señor. I guess I'm describing pastoral failure on my part. Y esto se enviera a describir como un fracaso ministerial de mi parte. Just like the apostle has summarized apostolic failure. Pero tal y como Pablo nos acaba de describir su fracaso apostólico. Now, we move on in chapter 2, verse 14. Ahora, si nos vamos a la segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14, Yeah, versículo 14, it stands in sharp contrast to what we just read. es un versículo que está en total contraste a lo que acabamos de leer. Because verses 14 down through 17 are this spontaneous outbursts, confidence on Paul's part that there can be victory even out of difficult struggles. Y eso únicamente nos muestra que a pesar de todas las dificultades y fracasos y todo lo que estaba enfrentando, que leímos hace rato, And puede haber victorias. also to summarize 3 characteristics of genuine Christian living in ministry. Y quisiera que pudiéramos del versículo 14 al 17 describir 3 características de un cristianismo auténtico. The first one is no matter what the circumstances, we have a continual and grateful heart. Primera,
independientemente de las circunstancias, por más adversas que sean, independientemente de las circunstancias, por más adversas que sean, debemos tener una actitud de gratitud, de agradecimiento. Amen. The second thing is we're realistic about the resources we've been given. Segundo, debemos ser realistas en cuanto a los recursos que se nos han dado. And third thing that we'll see in this little paragraph, we're certain about our approach to life in the ministry. Y tercera, la certidumbre que podemos tener de nuestro enfoque de la vida y el ministerio, o cómo la vida se refleja en el ministerio. Well, first, let's ask for this continually grateful heart. Entonces, empecemos a saber, uno, tener un corazón agradecido continuamente, o estar continuamente con un corazón agradecido. So, Beto, please read verses 14 down through 16. Esto está en el versículo 14 al 16. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre el triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos gran olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? No tiene. Yes, and this is very abrupt change. In verse 14, it says, but thanks be to God. O sea, hay un cambio radical entre el versículo 13 y el 14. Esa palabra más es pero, ¿no? Empero. It does flow right out of verse 13. O sea, pareciera que contradice todo lo que acaba de decir en el versículo 13. Well, what triggered Paul's gratitude? ¿O qué fue lo que disparó la gratitud de Pablo? Well, he finally found Titus and brought wonderful news from Corinth. Bueno, posiblemente de que encontró a Tito y le dio las buenas noticias de Corinto. Yeah, go back to chapter 7 once again. Turn to chapter 7. Al capítulo 7, por favor. Vamos de nuevo a 2 de Corintios 7. And read verses 6 and 7. 2 de Corintios 7, 6 y 7. 2 de Corintios 7, 6 y 7 dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Volvamos al capítulo 2. A pesar de So the Apostle Paul, back in chapter 2, verse 14, he explodes. Thanks be to God. Entonces, en el capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo estalla, explota. Más gracias dadas a Dios. See, God is so much bigger than his struggles, than his failures. O sea, Dios es mucho más grande que tus tribulaciones, que tus fracasos. Amen? Amén. So while Paul, we have a phrase in English, he was dithering, he was worrying, going round and round and worrying. O sea, hay una palabra en inglés que describe esto de como si Pablo estuviera como un gusano arrastrándose por la tierra. Yeah, so while Paul is worrying, God is at work in a much greater way than he could ever imagine. Sin embargo, a pesar de eso, Dios es tan grande que lo lleva a las alturas, así como si estuviera de un segundo a otro volando al ver la misericordia de Dios. So Paul, there's two things for which Paul is grateful in these verses. Entonces, hay aquí algunos motivos por los que Pablo está agradecido. First of all, for unending victory in everything.
El primero dice aquí que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre. Verse 14, but thanks be to God who always leads us in his triumph. Dice, gracias sean dadas a Dios que nos lleva siempre en triunfo. See, that's what drives optimism for all of us. Y eso es lo que debería llenarnos de optimismo cada uno de nosotros. See, Paul is convinced that all of us who surrender our lives to Jesus Christ, Pablo está convencido que todos los que hemos rendido nuestras vidas a Jesucristo siempre vamos a ir de triunfo en triunfo. we are always being led along by God in his triumphant procession in Christ. Que sin importar las circunstancias estamos siendo llevados por Dios en su marcha triunfal, en su marcha de victoria. See, this is not describing just an occasional expression of super spirituality. O sea, esto no es una expresión ocasional de superespiritualidad. This is not just an occasional experience of spiritual victory. O sea, esta es una ocasión aislada de victoria espiritual. That word always in your Bible, Esa palabra siempre en sus Biblias it means continual, all-encompassing. significa literalmente continuamente sin cesar. It's addressing victorious Christian living. Está mostrando una vida cristiana victoriosa. But how does this optimism fit with Paul's depressive failure in Troas? Entonces, ¿cómo podemos ajustar, cómo podemos encajar los problemas y las tribulaciones y la depresión y el fracaso de Pablo con la victoria continua en Cristo? See, Paul was convinced O sea, Pablo estaba in Christian life and ministry did not rest on his activity. Porque Pablo estaba convencido que la victoria en Cristo no depende de nuestros esfuerzos o del resultado de nuestro trabajo. When the result was failure, as it was in Troas, effective as it was in Berea on the second journey, Sea cual sea el resultado, fracaso en Troas, problemas en Corintio, victoria en otro lado. the triumph is always Christ, not Paul. El triunfo siempre es Cristo y no nosotros. See, Paul's lifestyle of ministry did not rest on his feeble efforts to do something for God. O sea, el triunfo en la vida de Pablo no descansaba en el esfuerzo que él hacía para Cristo, But it rested on his confidence that God would do something through him. sino que descansaba en la confianza de la seguridad de que Dios iba a hacer las cosas a través de él, aún en medio de sus fracasos. So in spite of difficult, discouraging circumstances, he was being led in triumph. Entonces, a pesar de sus dificultades y depresiones y fracasos, él está por medio de eso siendo llevado en triunfo. So he writes to his brothers and sisters in Rome, in Romans 8:28. Entonces les escribe a sus hermanos amados en Roma en el capítulo 8. We know that God causes all things to work together for good to those who love God, those who are called according to his purpose. Mas sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. I mean, think what it's like to be around Christians who really believe that. O sea, piensa qué maravilloso es estar rodeado de cristianos que de verdad creen esto. Brothers and sisters who really live out of that hopeful optimism. O sea, hermanos y hermanas que de verdad creen y viven optimistas por esa verdad. People who assume victory and triumph even in the midst of tragedy.
O sea, gente que aún en medio de la tragedia declara victoria y se goza. Those kind of people are mysteriously attractive. Ese tipo de gente es atractiva, es misteriosamente atractiva. People whose lives almost defy explanation. O sea, personas cuyas vidas desafían cualquier explicación lógica. You know people like that? ¿Conoces gente así? In this room? En este cuarto, ¿conoces a gente así? We are looking at you too. So Paul is thankful to God for being able to live with optimistic confidence. Entonces Pablo está agradecido a Dios porque puede vivir con una confianza optimista. The second thing Paul was grateful for was an unforgettable influence. La segunda cosa por la cual está Pablo agradecido es por la influencia inolvidable, unforgettable influence. Yeah, an influence that you can't forget. Okay, una influencia que no puede ser olvidada o una influencia inolvidable. Look again in the text. Leamos otra vez el texto. Chapter 2, verse 14. Capítulo 2, versículo 14. And actually better just read 14, 15, and 16 again. Just read Vamos those a verses. leer otra vez para pues enfatizar esta influencia inolvidable o que no puede pasar desapercibida. Dice, mas gracias, el cual nos lleva siempre en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios un trato de Cristo los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Paul's image here in these verses is of a Roman army victory parade through the streets of Rome. La ilustración que está dando Pablo en estos dos pasajes es la del ejército romano que hace su marcha triunfal en medio de las calles con el pueblo presente. For the conquering general who led the army was called a triumph. O sea, el general que había conquistado y que había triunfado va al frente declarando la victoria. He's returning from war somewhere in the Roman Empire. Está regresando de una batalla en algún lugar del Imperio Romano. Not only does Paul see us being led as victorious soldiers in God's company, O sea, Dios nos ve como soldados que vienen marchando con su general Jesús en una victoria. and you know, we do march in this victorious army even if we've lost some battles or been beaten up in some skirmishes. O sea, y si pertenecemos al ejército que ganó, no importa que vengamos golpeados, magullados y heridos, venimos ganadores. But for this general, the campaign has been won. Pero para el general, la campaña, la batalla fue ganada. Now, we are also symbolized as an aromatic fragrance in the parade. Pero también se nos simboliza como una fragancia aromática en el desfile. Because you had pagan Roman priests swinging their censer pots. Porque junto a los soldados y a la procesión vienen sacerdotes paganos con incienso. These priests were making incense offerings to the pantheon of Roman gods. They were marching in the triumph as well. Y marchan, y mientras marchan van ofreciendo incienso a sus falsos dioses del panteón romano. So all the participants, all the observers, had this strong, sweet smell. Entonces, todos los participantes, todos los que vienen en la procesión y los que están en las calles, pueden oler ese aroma, esa fragancia que respira el incienso. And to the conquering army, that smell represented all the good things in life. Y ese olor representa para los ganadores, para el ejército y para el pueblo, todas las cosas buenas en la vida.
As Christians, we would say all the blessings and benefits of being part of God's army. Como cristianos podríamos nosotros decir todos los beneficios y las bendiciones que significan pertenecer al ejército de Dios. Pero captured generals of the defeated army to the rulers of the defeated nation. Pero en la posesión también venían el general derrotado y los soldados derrotados de la nación vencida. That same fragrance signified death. Pero ese aroma para los que habían sido aprisionados significaba muerte. Because they were being led to their public execution in Rome that very day. Porque estaban siendo llevados a la plaza pública de Roma para ser ejecutados públicamente. To the followers of the conquering Roman general, it was a sweet aroma of victorious living. Para el pueblo y para los soldados del ejército romano victorioso, era un olor de vida y de victoria. To the prisoners, there was an aroma of execution. They were on a death march. Pero para los prisioneros que venían en la posesión era un olor de muerte porque iban en su camino, iban en una marcha de muerte. Now, Paul applies that vivid image to us as Christians. Ahora, Pablo nos da esta inspiración vívida para nosotros como cristianos. The text says we are the sweet aroma of the knowledge of Christ. El texto dice, nosotros somos un gran olor de Cristo para los que se salvan. The fragrance of Jesus Christ in our lives is aromatic. It's a beautiful smell. La fragancia de Cristo en nosotros es un olor agradable, grato. Because we know Jesus Christ, we voluntarily surrender to Him. Porque conocemos a Cristo, porque nos hemos rendido voluntariamente a Él. Our presence in any circumstance can be influential. We can make a difference because of the Jesus in our lives. Y nuestra presencia en cualquier situación y en cualquier lugar es una presencia que influencia, o para bien o para mal, por causa de Cristo en nuestras vidas. And if you look at the last phrase of verse 10, everywhere we go, in every place. Si ves claramente aquí dice manifestado en todo lugar, o sea, en cualquier lugar, en donde quiera que estemos. This isn't talking about doing anything, just being the person that Jesus, you're filled up with Him, and it's His life that's aromatic. O sea, no está diciendo que tenemos que hacer nada, simplemente el hacer acto de presencia por causa de Cristo en nosotros produce una reacción en los que nos rodean. Now think back to your favorite fragrance, whether it's a woman's perfume or maybe a man's cologne. O sea, piensa un ratito en tu perfume favorito, sea un perfume para dama o un perfume para caballero. There is a subtlety about the smell. Its essence has an effect. La esencia tiene un efecto en los que nos encontramos. I mean, there's no effort on the part of the person who's wearing it. O sea, el que se pone el perfume no se usa para que la gente huela, simplemente se lo pone y ya. You just enter a room and that attractive smell permeates the room. Y entra alguien perfumado en un cuarto y el perfume se riega por todos lados y todos lo notan. So apply to us as Christians. Entonces, apliquemos eso a nosotros como cristianos. As we just go about loving Jesus for people for Jesus' sake. O sea, mientras estemos en Cristo y amemos a la gente por causa de Cristo, and we talk with people about Him, y hablemos con la gente acerca de Él, the fact that He's alive in us, that He's freed us from the inner torment of sin, it makes an impression. el hecho de que hablemos de lo que ha hecho por nosotros, de cómo nos salvó de las terribles cadenas del pecado y nos liberó y que vive en nosotros. So as we live for the Savior, as we speak for the Savior, eso afecta. Entonces, mientras hablamos para el Salvador, hablamos del Salvador y vivimos para Jesucristo,
and we're not self-conscious, we live unself-consciously, Y seamos o no seamos conscientes de esto, the authenticity, the integrity of our lives is powerfully attractive in every setting we find ourselves. la autenticidad, la fragancia de nuestra vida se va a manifestar, no importa lo que hagamos, no importa en dónde estemos. Now there's one beautiful detail in verse 15. Ahora hay un detalle hermoso aquí en el versículo 15. We are the fragrance of Christ to God. Dice que somos grato olor de Cristo. See, Christians who live this way are a pleasing fragrance ascending to God. O sea, el que vivamos vidas cristianas auténticas es un aroma agradable para Dios. And we remind God Himself of the beautiful benefits of the death of His own Son. Y somos un recordatorio incluso para el Padre de lo agradable y maravilloso que fue el sacrificio de su Hijo. Remember in Romans 12:1, Paul says that we are a living sacrifice completely acceptable to God. Recuerden que en Romanos capítulo chapter 5. No, Romans 12:1. Romanos 12:1, ahí dice que somos un sacrificio acepto, ¿sí? Sí, completely acceptable to God. Que es un sacrificio completamente acepto delante de Dios. It's encouraging to know that wherever we go, God can smell the beauty and sweetness of Jesus in what we're doing. O sea que no importa en dónde estemos, mientras vivamos nuestra vida para Cristo, somos un aroma agradable para Él, estamos agradándole. Yeah, aroma is offered to God, but it's also offered to men and women, people who we serve and we love. Ahora, este aroma se le presenta a Dios, pero también se manifiesta y se le presenta a la gente que nos rodea, a aquellos que sirven como nosotros también. And our unforgettable influence on people can be in one of two directions. Y nuestra influencia inolvidable va en varias direcciones dependiendo del tipo de persona que la reciba. The text says, among those who are being saved, we are a fragrance of life. El texto dice, nuestro olor es un olor grato de vida para aquellos que se salvan, vida para vida. Remember the conquering army and the Roman triumph. Recuerden la marcha triunfal del ejército romano. The incense is the smell of victory. El incienso era el olor de la victoria. And if we're living out this new covenant lifestyle, some people will respond positively to our smell. Y si vivimos la vida del nuevo pacto y servimos a Cristo conforme al nuevo pacto, vamos a hacer olor agradable a los que se salvan y habrá una respuesta positiva de algunas personas. They're being led by the Holy Spirit of God toward faith in Jesus Christ and eternal life. Y es cuando el Espíritu Santo los guía al arrepentimiento y los guía hacia Cristo por medio de nosotros para que puedan conocer a Jesús y la vida eterna. Our lives are attractive to them and we smell good. Nuestras vidas son atractivas para ellos y olemos bien para ellos. But among those who are perishing, it's the smell of death. Pero para aquellos que se pierden, es un olor de muerte para muerte. Remember, the defeated army in the triumph, incense was the smell of execution of death. Recuerden, para los prisioneros que venían en la marcha triunfal del ejército, el olor del incienso era un olor de muerte. So some people respond negatively to how we smell. Entonces, algunas personas van a reaccionar negativamente a nuestro aroma. The life of Christ in us is strengthening opposition. La vida de Cristo en nosotros va a producir oposición. Our lives are repulsive to them. We smell bad. Nuestras vidas son repulsivas para ellos apestamos. I can think of so many examples of both dynamics in my years of coming to
Mexico who served in prison ministries. Yo puedo recordar muchos paralelos, muchas historias en donde veo los dos polos expresados, una manifestación de ambos ejemplos en mis visitas a México, en el ministerio. Encouraging stories where people came to faith in Jesus because of the loving fragrance of workers like yourselves. He escuchado de parte de muchos de ustedes historias maravillosas de cómo Dios los ha usado para ganar a muchos y cómo ustedes mismos fueron ganados para Cristo por esa acción que sintieron al Evangelio de parte de alguien. But I also met some people who were repulsed by the presence and the ministry, the message that you folks were offering them and wanted nothing to do with you. Y sin embargo, también tengo recuerdos tristes y experiencias de hombres en la cárcel, hombres en la calle que rechazaban el mensaje que nosotros hemos traído y que aún se ofendían y nos agredían verbalmente. But no matter what the immediate response to our lifestyle is, Pero no importa cuál sea la respuesta inmediata a nuestro estilo de vida or our message, o a nuestro mensaje, yeah, whether it's acceptance or rejection of who we are in Christ, sea que sea aceptado o rechazado lo que somos en Cristo, or whether it's agreement or disagreement about what we preach, what we speak about the Lord Jesus. o sea que la gente esté en acuerdo o en desacuerdo de lo que predicamos acerca de Jesús. With the Apostle Paul, we can still say from a grateful heart, thanks be to God who always leads us in His triumph in Christ. Podemos, como Pablo, decir, independientemente de si nos aceptan o nos rechazan, más a más gracias que nos lleva siempre a triunfo en Cristo Jesús. Yeah, I'm grateful for Paul's question right at the end of verse 16, parenthetical question. Ahora, estoy muy agradecido por Dios por la pregunta que hace a medida de un paréntesis al final del versículo 16. Question Paul asks is, after explaining this amazing process that calls us into, who is adequate for these things? La pregunta que hace después de mostrar este proceso de triunfo es para estas cosas, ¿quién es suficiente? I mean, who can handle that kind of pressure and responsibility? O sea, en otras palabras, ¿sabes quién puede manejar tanta responsabilidad y tanta carga? I mean, who can really live like that? O sea, ¿quién de verdad vivir así? I mean, maybe you've been asking the same question as we look at verses 12 to 16. Y posiblemente te estés haciendo esta misma pregunta mientras estábamos considerando el versículo 15 y 16. I mean, I'm grateful for Paul's honesty. O sea, yo estoy agradecido por la honestidad de Pablo. He doesn't write out of naivete or some sense, oh, everything will be fine, we'll all work out, everything's going to be great. O sea, no está fantaseando o bloqueando. Todo está bien, todo va a estar bien, no pasa nada, todo va a ir bien. And what he's been describing, it's not bold self-confidence. O sea, lo que estamos haciendo aquí no es una autosuficiencia o que él sea un supercampeón. We're going to discover a detailed answer to Paul's question in the few days that we have together in these texts. Vamos a descubrir la personalidad de Pablo y cómo dar respuesta a todas las preguntas que nos hemos hecho en el ministerio. For us to live as Paul is described is difficult. Ahora, el vivir como Pablo escribe que debemos vivir es difícil. And we'll come to see it's totally dependent on spiritual resources outside of us. Y vamos a descubrir que depende totalmente de los recursos espirituales que están fuera de nosotros. It is God's transcendent power, not our own adequacy. We rely on authentic Christian living.
Es el poder trascendental de Dios, el poder de Dios que nos da la capacidad de vivir una vida cristiana trascendental y no tiene que ver nada con nosotros o nuestros esfuerzos. As I was preparing for our time together, it struck me, I need to ask the same question. Who can handle that kind of responsibility? Who am I? I can stand before you, or I guess in my case, sit before you, and you know, speak of these amazing, mysterious dynamics for living. O sea, mientras estaba preparando este estudio, yo me hice la misma pregunta, ¿quién soy yo? Para pararme, en este caso estoy sentado delante de ustedes y enseñarles estas verdades de la palabra. O sea, yo no soy capaz, o sea, de verdad, ¿quién puede cargar con tanta responsabilidad? My oldest son is mid-40s now. Mi hijo más grande tiene 40 y tantos años. He's a wonderful son, he's a wonderful husband, he's a great father. Es un hijo maravilloso, es un esposo formidable, un buen padre. But ever since his adolescence, he has struggled with his personal faith in Jesus. Pero cuando era adolescente tuvo muchos problemas y dudas con su fe en Cristo. And if you ask him, he can very honestly say, I wish that I could be, but I'm really not a follower of Jesus. Y si tú le preguntabas a ese tiempo, él te decía, desearía y quisiera decirte, pero no soy seguidor de Jesús. So the struggle for me is what right do I have to teach on victorious Christian living with you all, with my own son as the existence reality of Jesus in his life. Entonces mi lucha es, bueno, si yo no puedo convencer a mi propio hijo de que siga a Cristo, ¿con qué autoridad te puedo hablar a ti de que podemos vivir en triunfo en Cristo? I'm burdened for his eternal salvation. Yo estoy preocupado por su salvación eterna. And as I work on these passages, there were voices of accusation, of assault on people when saying, who do you think you are to talk to these people? Y mientras estaba preparando esto, recordando esto de mi hijo, venían acusaciones del diablo a mi mente y a mi vida. ¿Y tú qué les vas a enseñar? ¿Y tú qué les vas a hablar si tú no puedes con los tuyos? Well, as I said, moving this section of Scripture, we're going to get some beautiful answers to that question. Who is adequate for these things? Y como les había dicho, vamos a ir desarrollando este tema y vamos a responder ampliamente esta pregunta. Y para eso, ¿quién es suficiente? Now, we're going to finish with verse 17. Ahora vamos a acabar con el versículo 17. And in this little verse, Y en este versículo, more characteristics of genuine Christian living. y aquí vienen otras dos características de una vida cristiana auténtica. Right. Read verse 17, please. Versículo 17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. See, this is another helpful summary of what it means to live the gospel of Christ. O sea, esta es una expresión maravillosa de cómo vivir para el evangelio de Cristo. And he starts by saying, he says, we are not like in the Word of God. Y empieza diciendo, no somos muchos que medran falsificando la palabra de Dios. We're not selling a product. No estamos vendiendo un producto. Paul is indicting all religion. O sea, Pablo está aquí exponiendo a la falsa religión, superficiality, hypocrisy, la superficialidad, la hipocresía, shallowness in Christian life. el espectáculo en la vida cristiana. Turn ahead once again in 2 Corinthians in chapter 11. Vamos al capítulo 11 de la segunda de Corintios. Chapter 11, verses 13 through 15.
versículos 13 al 15. This is Paul's anger being expressed toward religious elites. Esta es una acusación de enojo de Pablo contra los falsos líderes de su época. Yeah, so if you could read those. Dice así, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. See, Paul's warning these Corinthian Christians about false motives and spiritual leadership. O sea, Pablo le está diciendo a los corintios acerca de los líderes falsos, los líderes con una espiritualidad dirigida. And we never give in to the temptation to manipulate. Que nunca cedamos a la tentación de manipular a la gente. Sell cheap grace or preach cheap grace. De predicar una gracia barata o una gracia vendible, obtenible con dinero. Now, 2 verse 17 speaks positively about what it means to live the gospel of Christ. Ahora, la segunda parte del versículo 17 nos habla de cómo positivamente debemos vivir el cristianismo auténtico. It says we're not salesmen, we're like ambassadors who represent the sovereign Lord of the church, Jesus. O sea, dice aquí que somos embajadores que con sinceridad hablamos de parte de Dios y delante de Dios. And he says, first of all, that we are men and women of sincerity and integrity. Primero que nada, dice, somos personas sinceras, personas íntegras. See, that was Paul's concern about himself. Back in chapter 1, verse 12. O sea, esto es algo que está hablando de sí mismo y que lo confirma en el capítulo 1, versículo 12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más de ustedes. See, that's our basic commitment, honesty. O sea, ese debería ser uno de nuestros mayores compromisos, la honestidad. We have a saying in English, you want to be people who practice what we preach. O sea, decimos en inglés esto, tenemos que ser gente que practica lo que predica. So we're not saying one thing publicly and leave something else out, right? O sea, no debemos ser que dicen una cosa público y viven otra cosa en privado. Second, chapter 2, verse 17. Segunda cosa, en el capítulo 2, versículo 17. He says we are as from God, we are commissioned by God. O sea, aquí dice, como de parte de Dios, quiere decir, hemos sido comisionados por Dios. Our ministry is very purposeful. O sea, nuestro ministerio tiene un propósito muy claro. See, we are privileged to live and share the great news of reconciliation. Somos muy altamente privilegiados de compartir el ministerio de la reconciliación. Reconciliation between our God and the lost humanity all around us through Jesus Christ. La reconciliación es con nuestro Dios y toda la humanidad perdida por medio de Cristo Jesús. That's a powerful purpose to live for. Ese es un propósito, el más grande propósito por el cual podemos vivir. Paul says, goes on to say that we minister in the sight of God, fully open and transparent. O sea, dice, hablamos enviados por Dios, pero totalmente transparentes. With Paul, again, we have the English phrase, what you see, you get. O sea, lo que ves es lo que es. No facade, our lives are open to investigation, and if we live that way, then obviously our weaknesses are going to be shown, they're going to be seen.
O sea, nuestras vidas deben estar abiertas a la investigación, que nos investiguen, que nos esculpen, pues, porque no tenemos nada que esconder, que la gente sea testigo de que lo que decimos lo hacemos. And if we live with a motivation of spiritual integrity, purposefulness, transparency, then we can be certain that our lives will have spiritual fruit. Y si vivimos con esa motivación de ser íntegros espiritualmente, de servir para los propósitos de Dios, entonces eso nos va a dar autoridad espiritual. Paul says we speak in Christ. Pablo dice, hablamos en Cristo. Christ in us expressed in his life and works, Cristo en nosotros expresa su vida por medio nuestro, giving our teaching and preaching authority. dándonos autoridad para predicar y enseñar, o dándole autoridad. Authentic living in Christ validates what we say. O sea, nuestro estilo de vida auténtico en Cristo valida lo que decimos. Now, as I conclude now, in the next minute or so, if you're still struggling with comparisons of yourself to Paul, Y bueno, quisiera a manera de conclusión hacerte una pregunta. Si tú todavía tienes problemas comparándote con los problemas con los que pasaba Pablo, you're still thinking about Saint Paul, perfect one, o sea, sigues pensando en Pablo como un siervo perfecto, consider this about Paul, bring some perspective. considera esta perspectiva que nos ha dado Pablo. Paul spent much of his adult life in prison. Pablo pasó la mayor parte de su vida en prisión. He never made enough money to own a home. Nunca hizo el suficiente dinero para tener una casa propia. He never built a church building. Nunca construyó un edificio, templo o auditorio para iglesia. None of the churches he planted survived very far into the next century. Ninguna de las iglesias que él plantó sobrevivió al siguiente siglo. He frequently had to work as a tent maker to support himself. Frecuentemente tenía que trabajar haciendo tiendas para sostenerse, para alimentarse. He had no permanent address. No tenía dirección, no tenía domicilio fijo. He never spoke on radio and television. Nunca habló de radio ni de la televisión. Even in music, before Paul speaks, Incluso él admitió que era muy mal predicador. he wasn't very impressive physically. Físicamente no era muy atractivo ni impresionante. He's really not the popular profile of successful life. O sea, él no tuvo un perfil como de un siervo exitoso en estos tiempos. I remember thinking years ago, I wonder if we need to get hired by a church. Can you say that? And I wondered if he could even have gotten a job as a pastor. Muchas veces me he preguntado que si haríamos empleo en la iglesia donde yo predico, creo que no. A Pablo, ¿no? A Pablo. Well, considering our own personal struggles of insecurity and inadequacy, different relationships and different ministry callings, Que eso nos sirva para considerar nuestros propios problemas, nuestras propias tribulaciones y las dificultades entre nuestras propias relaciones y nuestros fracasos en el ministerio y en la familia. read once more chapter 3, verses 4 through 6. Leamos otra vez en chapter 4. No, chapter 3, En el capítulo 3, 4, 5, 6. versículos del 4 al 6, 4 through 6. Chapter 3.
capítulo 3, versículos 4 al 6. Dice, Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica.